Les saluda Rodrigo Menéndez. Me acompaña ahorita el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Caballero Durán. Víctor, muy buenos días. Muy buen día, Rodrigo. Como siempre es un gusto saludarte. Saludos a todos. Muchas gracias. Oye, Víctor, fíjate que hay una preocupación real, además, por parte de la ciudadanía con respecto a los desarrollos. No te voy a decir desarrollos que estén mal o algo, sino están desperdigados por toda la ciudad. Hay un cierto grupo que no cumple con los lineamientos de medio ambiente, de desarrollo urbano, de todo eso. Otros también se van como al área conurbada, caso de Canacín y todo esto. Con cal. ¿Cómo lo ves? Mira, Rodrigo, yo cuando presenté hace un par de semanas la visión de la ciudad que queríamos para el 2030, toqué un punto que está relacionado con ese tema. Yo lo englobo en un concepto que lo denomino desorden urbano. La ciudad de Mérida ha crecido en forma muy importante. La población duplicó en 30 años su población. Pero su mancha urbana, es decir, el territorio del municipio, creció 5 veces. ¿Qué significa eso? Que expandimos. Ya rebosamos Ya estamos literalmente fuera de la ciudad de Mérida. De hecho, ya estamos con municipios conurbados, ahora sí en términos reales. Y eso se ha hecho sin una planeación, sin un orden. Digamos que hemos crecido por donde se ha podido, y eso genera diversos tipos de conflicto. Uno de ellos es el problema, digamos, de vialidad, de traslados. ¿Cuánto tiempo tarda una persona para ir, no sé, de algún fraccionamiento como Las Américas, Ciudad Cauquel, Los Héroes, o si están cerca de Concal o Canacín? ¿Cuánto tiempo tardan ahora para llegar de un lugar a otro? La carga vehicular, antes eran 120,000 vehículos, hoy son más de 500,000. Es decir, no ha habido un ordenamiento, ¿no? Bueno, no ha habido y un las proceso. calles no están hechas para esa cantidad de vehículos. No preparamos a la ciudad para este crecimiento que ha habido, que ha sido muy desordenado. Hay varias consecuencias que se pagan a partir de eso. El tema de movilidad en general es uno de ellos, pero el otro, que es más grave en términos de salud pública, es el del medio ambiente. Es una realidad que muchos fraccionamientos, muchas zonas residenciales, pues no cumplen con los requisitos mínimos de zonas verdes, de zonas arborizadas, y es una realidad también que eso está haciendo que nuestra calidad de vida se afecte, porque el tema del calor que hoy estamos viviendo no es producto de la casualidad, es producto de todo lo que no se ha hecho en materia ambiental. Yo leía una información del medio ambiente, de zonas arboladas en Mérida, en el municipio de Mérida, y veía yo que en los años 90, por persona más o menos teníamos 30 metros cuadrados de áreas verdes. En la actualidad no llegamos ni a los 10 metros cuadrados. Es decir, estamos viviendo cada vez en planchas de cemento que tienen consecuencias graves para la salud. No es casualidad también que la gente padezca de problemas de piel, ¿no? Que incluso sean más graves, como el cáncer, el tema del calor, el tema del estrés que esto genera en la ciudadanía, y sobre todo la preocupación más grave es si eso pasó en 3 décadas, cuando crecimos de 500,000 a 1,000,000. Sí, lo demás es exponencial. Si ya sabemos que al 2030 vamos a ser 1,500,000, y que en lugar de haber 270,000 casas como hay ahora, la proyección es que hayan 400,000. La pregunta no es cuándo va a pasar o qué va a pasar, eso ya lo sabemos. La pregunta es qué vamos a hacer para que no nos pase lo que nos está pasando ahorita, y va a ser más grave, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la ciudad de Mérida, que es una ciudad moderna, también tenga un gobierno moderno, un gobierno de vanguardia, que no solamente esté pensando en resolver los temas de hoy, en ordenar, si vale la expresión, los problemas, para darle prioridad a las cosas que ya están a la vuelta de la esquina, pero al mismo tiempo empezar a hacer un proceso de planeación que no ha habido en la ciudad hace muchos años. Por eso estamos pagando las consecuencias de ese desorden, porque mira,
Poner orden, Rodrigo, tú lo sabes. Yo fui secretario general de gobierno. Implica también tomar decisiones e implica tener costos políticos. Afectados o sea, va a haber gente que se va a sentir afectada. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y normalmente son los que son, pues los que tienen algún tipo de no cercanía, pero sí que con mayor frecuencia pueden ver a un funcionario, etcétera. Sí, digamos que son más cercanos, más influyentes, ¿no? Más influyentes, más que cercanos. Esa es la realidad. Pero mira, yo creo que desde la Secretaría General de Gobierno me tocó trabajar con muchos de estos sectores y me parece que todos entienden muy bien la problemática y tienen alta responsabilidad social. Lo que pasa es que cuando no hay una autoridad que actúe de verdad, que sea seria, que sea responsable, pues entonces digamos que todos hacen lo que quieren. Y no solamente estamos hablando de grandes empresarios, Rodrigo. Tú puedes ir al sur, al oriente y al poniente y encuentras exactamente los mismos problemas. De repente aparece una agencia de cervezas, aparece, no sé, un restaurante, una oficina, una estética, cualquier negocio aparece por cualquier lugar y de repente no hay quien le ponga orden. En el tema de los parques, de repente van tianguistas, hacen lo que quieren en los parques y no hay una autoridad que le ponga orden para que luego al menos limpien el parque o dejen algún beneficio por estar ahí. Creo que lo que necesitamos es un gobierno también moderno, más cercano, que atienda las cosas que ya urgen en la ciudad y empecemos a planificar, porque en el tema de medio ambiente estamos tocando un tema. Sí, las zonas arborizadas y las áreas verdes. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de basura. No hay políticas en materia de basura. Seguimos generando toneladas y toneladas de basura, cerca de 900 toneladas al día. No hay programas de reciclaje, no hay programas de separación. Todo se está yendo al relleno sanitario y la consecuencia es que nuestro relleno va a anticipar su saturación. Pero con esa mala práctica, lo que va a pasar, Rodrigo, es que no va a haber territorio en la ciudad de Mérida para depositar toda nuestra basura, ¿no? Fíjate que de lo que estás platicando hay un tema, o hay una ciudad, y pues le voy a dar un llegue, como dice, pero hay una ciudad que está prácticamente como estás describiendo, Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen, hay una casa, una oficina, un hospital, o sea, no hay una planeación urbana. Entonces, hoy lo que ves allá es un desorden, pues muy importante. Para reordenar eso ha sido para el gobierno un drama, ¿no? Mira, y bueno, sí, lo están Ciudad haciendo, del Carmen tuvo ese problema porque tuvo un boom económico. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo acá? Y es lo que las autoridades municipales no han entendido. Este boom está haciendo que venga mucha inversión, que vengan personas de otros lugares, que se detonen áreas comerciales, industriales. Entonces hay que tener visión para enfrentar esos retos que están aquí en la esquina y no seguir actuando con temas inerciales, ¿no? Seguimos teniendo un modelo de ciudad, de gobierno de ciudad de los años 70, 80. Los servicios públicos siguen organizados de la misma manera, no hay cercanía en la atención de los servicios públicos y me parece que los gobiernos que han estado en el ayuntamiento han preferido atender temas, digamos, básicos, que también hay que decir que han hecho cosas bien, no todo es malo, pero no es suficiente. Siempre uno tiene que aspirar no solo a hacer las cosas mejor, sino a anticiparse. Lo que no ha habido es esa visión para empezar a trabajar los temas que son de mediano y largo plazo. Muchos me han preguntado, Víctor, ¿y por qué siempre hablas del 2030? Porque los procesos de planeación son mundiales. Pues vivimos en un mundo globalizado, no podemos ser ajenos a lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa. Somos una ciudad de 1 millón de habitantes y tenemos que ser gobernados como una ciudad de 1 millón de habitantes. Y las grandes ciudades como las de Mérida planifican de acuerdo a parámetros internacionales. La Organización de las Naciones Unidas tiene un proyecto de desarrollo sustentable que precisamente establece ese parámetro. La agenda denominada Agenda 2030 son 10 años de planeación de la ciudad. Sí, porque ni siquiera es demasiado tiempo. Se oye como 2030, como que si fuera del futuro,
Pero está... A ver, en términos administrativos son 4 administraciones municipales y 2 estatales y federales. Listo. Entonces, si no planificas mínimo esa distancia, entonces los problemas van a ir viniendo uno tras otro y no va a haber atención como sucede en Ciudad del Carmen, ¿no? Oye, Víctor, y el tema de la falta de agua que hay en otros estados, y hablo particularmente en la Ciudad de México. Sí, hay un problema. Porque acá no lo vemos porque no falta, pero Fíjate, en la Ciudad de México el problema es que no hay agua y tiene que llevarse desde sitios muy distantes. Muy lejanos, claro. En Mérida, en Yucatán en general, pero particularmente en Mérida, tenemos suficiente agua. De hecho, yo hasta bromeo a veces diciendo que clavamos un cuchillo y sale agua, ¿no? El problema que tenemos es que precisamente por estar tan cerca del agua, al no haber cuidado todo el proceso de nuestras aguas negras, estamos generando una altísima contaminación al manto freático. Hace muchos años, cuando empezó la incorporación del agua potable en la ciudad, el agua entubada en la ciudad, pues todos los pozos que originalmente servían como pozos de extracción de agua fueron utilizados como sumideros, zonas de desagüe, de piscinas, sí, desechos en general, pero lo que sucede, imagínate que simplemente el agua, las aguas negras se van directo al manto freático y genera una altísima contaminación. De hecho, oye, acabas de decir algo de las piscinas, es muy sencillo, donde sacan el agua para llenarla, si se va para allá, para otro pozo, al final sale del mismo lugar, o sea, claro, acaban en el mismo lugar. Claro, por supuesto. O sea, ese es un grave tema el de la contaminación. El problema es que no hemos hecho nada para frenar eso. Y la consecuencia de no tomar cartas desde hace ya algún tiempo, que ya debimos de haberlo hecho, es que en algún momento, Rodrigo, vamos a tener un problema de salud pública. Va a empezar con enfermedades gastrointestinales. La gente se va a empezar a enfermar y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Es el calor que echa a perder los alimentos. Es eso, y también puede ser el agua con el que nos bañamos, el agua con el que se lavan los platos, el agua con que se riega, o sea, y eso amerita que toda autoridad responsable empiece a tomar cartas en el asunto. Tenemos que generar un programa, primero, para poner más orden al tema del tratamiento de aguas residuales, de aguas negras, porque sí hay esfuerzos aislados en algunos fraccionamientos. Hay algunos lugares donde incluso hace algunos años se hizo algo como Cordemex, como en la colonia Francisco y Madero, pero no hay un sistema de verificación, de inspección. Veto a saber cómo están esos sistemas ahorita. Y no se ha implementado ningún programa para frenar el proceso de contaminación, por ejemplo, en el centro. En el centro es donde está la mayor contaminación, porque ahí es donde están los principales pozos, que además, al ser área ya comercial, pues imagínate lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, no sé si te acuerdas cuando hicieron el San Benito o cuando lo iban a rehacer, sí, o algo, que la parte de abajo se volvió un sumidero, todo, o sea, subieron las aguas negras al... Porque precisamente estamos tan cerca del agua que, digamos, en cualquier lugar donde hay una excavación, inmediatamente, aflora, digamos, se inunda por debajo, ¿no? Sí. El problema, Rodrigo, es que, digamos que si fuera agua, pues tendrías que poner un remedio técnico para que eso no ocurra, pero el problema es que no es agua, Rodrigo, ya son otros desechos, claro, ¿no? Entonces, hablamos de falta de atención en temas de áreas verdes, suficientes árboles, espacios donde las personas puedan hacer deporte, recreación, sombra. Estamos hablando también de temas de residuos sólidos, estamos hablando también de temas de agua. Entonces, lo que yo pienso es, ok, vamos a hacer una ciudad moderna, vamos a hacer una ciudad con desarrollo económico, pero, ¿y nuestra calidad de vida? Las distancias que tardamos para llegar de un lugar a otro, el sol tan intenso, las altas temperaturas, la contaminación del agua. Cuando un día no tengamos recolección, un par de días y nuestra basura se acumule, entonces vamos a darnos cuenta de la importancia de no hacer programas en ese sentido. Así que un gobierno al que yo aspiro tener en la ciudad de Mérida tiene que estar visualizando esos temas. Es importante que
que haya áreas bonitas, ¿no? Que el Paseo de Montejo esté bien iluminado en Navidad, que hayan actividades recreativas. Pero esos son los grandes temas de la ciudad y una autoridad responsable tiene que trabajar en ese sentido, ¿no? Oye, Víctor, ahorita que estás comentando precisamente lo de las aguas, y ¿esta visión te la puede dar el haber estado en el gobierno del estado y ver otros municipios? Porque desde allá veías, digamos... Sin duda, el haber estado en varias responsabilidades de orden federal y estatal. Vos ya fuiste regidor, ¿no? Ya fui regidor también, municipal, estatal y federal. Claro. Poder ejecutivo y poder legislativo, he estado en todos esos ámbitos. Menos el judicial. El judicial no. Ahí sí, a pesar de ser abogado, ¿no? Bueno. Oye, sí, eres abogado, pero ya no ejerces, tu profesión es político. Lo que pasa es que lo ejerzo en mi vida cotidiana, pública, ¿no? Okay, o sea, claro. El tener una base de formación legal, Rodrigo, te permite identificar muy bien las cosas. Yo siempre le digo a mis colaboradores, a ver, cuando hay un problema es, ¿qué dice la ley? Claro. Dice esto, bueno, pues entonces eso es lo que hay que hacer. No lo establece, entonces hay que reglamentarlo. La ley conduce a la sociedad, todo debería estar reglamentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo en las leyes, creo en la ley como un instrumento de convivencia, pero sin duda estar en diversas posiciones sí te permite ver las cosas como gobierno, como gobernante, en el sentido de atender lo que está sucediendo en el momento y empezar a anticiparte a los grandes temas de la sociedad. Esa debe ser la responsabilidad de toda autoridad y yo lo que quiero hacer desde el Ayuntamiento de Mérida, yo creo que tengo la capacidad, la experiencia para ser un buen alcalde de la ciudad y por eso pues estoy en este proceso electoral en búsqueda del voto y la confianza de la ciudadanía. Cuando fuiste regidor del Ayuntamiento de Mérida, veías, obviamente estamos hablando de otro ayuntamiento, de otra ciudad, pero veías los problemas, ¿los ves de igual manera hoy? Los veo más complicados. De hecho, fui regidor de transporte y regidor de medio ambiente. Pero eso es lo que, no me digas, eso claro, no sabía. Sí. Pero eso es lo que iba yo. Cuando estabas allá adentro, decías, esto va a suceder mal, o, por ejemplo, ¿sí sucedió? Por supuesto. Te pongo el ejemplo del transporte. Okay. Yo decía desde ese entonces que las rutas deberían ser más cortas para que la rentabilidad del servicio fuera en sentido positivo, fuera real, ¿no? Pero al no atenderse eso, el crecimiento nos fue ganando. Mira, el tema del transporte es que es tan desordenado como el desorden de la ciudad misma. Yo pongo el ejemplo de mi camión. Cuando yo era pequeño tomaba el camión de 52 Norte, Díaz Ordaz. Caminaba yo 10 cuadras para tomar el camión. Sí. Eso fue en los 70s. En los 80s el camión empezó a llegar por mi casa y era 52 Norte, Colonia, México. Se fue más hacia el norte. Hacia el norte. Luego cuando me casé, me fui a vivir un poco más atrás, más hacia el norte, más hacia el periférico. Ajá. Y el camión empezó a llegar por ahí y era 52 Norte, Villas La Hacienda ahora. O sea, el mismo 52 Norte. Mismo 52 Norte. Hoy es 52 Norte, Santa Gertrudis Copó. Ya llegó al periférico. Sí, a ver, ¿por qué llegó hasta el periférico el camión? Porque la ciudad llegó hasta claro, ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero no debe ser el mismo camión. No debe ser la misma ruta. Claro. Deben haber varias rutas. De hecho, yo lo conversé muchas veces con el director de transporte diciéndole, oye, yo visualicé esto y creo que hay que atenderlo de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa? Una ruta de esa naturaleza, antes tardaba 20 minutos, hoy tarda 3 horas. ¿Cuánta gente lo utiliza? Cada vez menos, claro, ¿no? Lógicamente el servicio es menos rentable. Al ser más la distancia, más el gasto, claro, y al tener menos usuarios, menos el ingreso. Entonces, es un círculo vicioso que hay que romper. Pero yo sí visualizaba el tema de la ciudad en materia ambiental. Desde ese entonces, uno de los señalamientos más puntuales que hacía yo como regidor era que no se autorizaran fraccionamientos sin que hubiera una planeación previa de vialidades. O sea, no puede ser que se apruebe un fraccionamiento sin que tenga las vialidades de acceso y de salida como debe de ser. No puede ser que se apruebe un fraccionamiento si no tiene áreas verdes no definidas, porque en muchas ocasiones vas y te dicen, allá donde hay un terreno, ahí va a haber un parque, pero pasan 20 años, el parque nunca llega y de repente hasta se comercializa ese terreno, ¿no? Entonces yo decía,
vamos de una vez a pedir equipamiento, que venga con el parque. Prefiero, decía yo, que si tengo 1000 metros cuadrados de un terreno que es monte, que no tiene ninguna utilidad, a lo mejor tener la mitad, ¿no? Pero ya equipado. Pero ya equipado, ¿no? Entonces, pero no logramos ninguna de las dos. Todo eso se venía hablando. Yo incluso hablaba de saneamiento en su momento del agua. Te estoy hablando de 1998. Tiene ya, ¿qué? 30 años. 30 años. Que fui regidor. Y ve lo que ha pasado, fíjate, es el ejemplo más claro. 30 años en donde los ayuntamientos, y lo tengo que decir así, emanados del PAN, no han tomado cartas en los temas de fondo. Es cierto, hay temas importantes de transparencia, temas importantes de ciertas actividades culturales, pero bueno, y los temas de la ciudad, y los temas de los ciudadanos, torales. Los temas torales, la movilidad, Rodrigo, no estamos abordando temas de una infraestructura moderna. ¿Cuándo vamos a hablar de una infraestructura moderna si sabemos que hay 90 puntos conflictivos viales en la ciudad? Que sabemos además que hay áreas nuevas en el norte, por ejemplo. Bueno, el caso de la García Lavín, que ya eso es... Bueno, y ahora va a ser Cabo Norte y Plaza La Isla. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿En qué momento vamos a hablar de áreas modernas, no? Claro. ¿Por qué no hablamos? Porque eso, repito, implica tomar decisiones y muchas veces tienen costo político esas decisiones. Entonces no se atreven, esa es la realidad. Necesitamos autoridades serias, responsables, con visión y que, bueno, tengan la capacidad al mismo tiempo de convocar, acordar, consensar, porque tampoco se puede hacer como una acción autoritaria. Hay que hablar a las partes y ponernos de acuerdo, pero en mi experiencia, Rodrigo, perfectamente puede ser realizable. Oye, Víctor, estamos platicando con Víctor Caballero, el ex candidato del PRI a la alcaldía de Mérida. Víctor, no puedo dejar de hablar y siempre que te veo me viene a la mente el recuerdo del Reto Emprendedor. Tú, como alcalde de la ciudad, ¿harías algo similar o meterías algo en el caso del desarrollo económico? Económico, bueno, Reto Emprendedor, el otro día me lo preguntaron en Canacintra, surgió como una idea de generar empleo, generar empresa, para dinamizar la economía. Ese fue el propósito de Reto Emprendedor y lo hicimos, digamos, desde la perspectiva particular, privada, convocando al sector productivo. En mi tarea, digamos, como funcionario, si va de la expresión, fue poder convocar, ¿no? Convocar a los sectores y entonces convocar a universitarios, convocar a jóvenes. Ya luego lo abrimos a la población que quisiera participar, porque originalmente le poníamos límite a la participación a 35 años y luego los demás de 35 reclamaban, ¿no? Entonces, el propósito es ese, dinamizar la economía. Yo tengo muy claro que ese es un instrumento clave para que Mérida pueda contribuir al desarrollo económico del Estado. Si tú analizas el crecimiento económico que ha tenido Yucatán en los últimos años, ha sido producto de las inversiones que el gobierno del Estado ha generado. Muchas de esas inversiones están en poblados cercanos a Mérida, sí, ¿no? Junucmá, Progreso, Canacín, ¿no? Umam, pero el impacto económico es en Mérida, porque la mayoría de las personas que se contratan reclaman cierta especialización, claro, ¿no? Entonces el impacto económico está acá. Lo que yo siempre he preguntado, bueno, ¿y el ayuntamiento qué va a hacer para dinamizar la economía si tenemos, por ejemplo, una ciudad industrial donde hace muchos años no ha habido una nueva industria que se instale? ¿Por qué? Porque no se generan las condiciones, porque lo que se hacía antes en la ciudad industrial lo hacían los empresarios industriales, hasta que, a pesar de que desde el 94 se municipalizó y el ayuntamiento con bombo y platillo presentaban que iban a arreglar unas calles, cuando realmente tienen que generar otro tipo de acciones para dinamizar la economía. Yo creo en el emprendimiento y creo que es la mejor forma de generar desarrollo económico, porque en materia económica es como el principio de la materia, no se crea, solo se transforma.
Y el elemento transformador es la innovación. Hay que hacer cosas distintas, cosas novedosas, tener más capacidad de servicio. Todo el tema de plataformas que hoy están en boga, como el Uber, Spotify, Netflix, Uber Eats, todas esas plataformas, lo que generan en la población es cercanía de servicios. Por eso también tenemos que convertirnos en una ciudad digital. No podemos seguir siendo una ciudad donde los usuarios sigamos usando papel, demos vueltas por todos lados, cuando la tecnología también puede ser una herramienta de acceso a los servicios, o en materia turística, para que las personas que vengan a la ciudad sepan a dónde ir, tengan un plan de visitas por día y puedan permanecer más tiempo en la ciudad, ¿no? No quitemos esa vieja costumbre y muy buena de estar sacando también en papel las cosas. Bueno, esto del papel no va a cambiar, te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que hay mayor cantidad de medios en redes sociales y digitales, lo que legitima la información es esto. Porque nosotros podemos ver en internet muchísima información, pero cuando vemos algo, exacto, lo inmediato es referirse a una publicación seria como la revista y decir, bueno, si lo dijo la revista es cierto. Pero si no lo dice un medio serio, claro, pues uno se queda con la duda. Son la referencia para legitimar alguna información, ¿no? Pero bueno, son muchos los grandes temas que tenemos que hacer en la ciudad. Por eso resumo, como dice aquí la revista, hay que tener un gobierno de vanguardia, moderno, como lo es la ciudad. Un gobierno para la ciudad de 1 millón de habitantes que somos. Insisto mucho en eso. Tenemos un modelo de gobierno que es, yo digo que emana de los 90s y que no puede seguir de esa manera, porque si no los servicios cada vez son más deficientes, menores en cantidad y menores en calidad. Oye, Víctor, el caso de la seguridad, al crecer, bueno, todo tiene que ver con lo que comentaste al principio, ha rebosado la ciudad, y entonces todo eso también viene con inseguridad, pues no, Mérida se caracteriza de ser una ciudad segura, ¿no? Pero esto puede cambiar en cualquier momento, ¿va? Mira, la seguridad tiene varios componentes. Sin duda tiene el componente de los cuerpos de seguridad, las policías, ¿no? En ese ámbito, el Estado es el que prácticamente mantiene al Estado y a la ciudad de Mérida segura. En territorio meridano, la policía estatal es la que cubre el 97% del territorio. Realmente los logros en materia de seguridad son del ámbito estatal. También hay un aspecto que es el ámbito legal. Tienen que haber leyes que castiguen severamente a los que cometan delitos. Y hay un tercer elemento que es el de prevención de los delitos. Es decir, generar condiciones para que la población no cometa actos delictivos. Porque los actos delictivos, Rodrigo, no provienen en su mayoría por personas que quieran delinquir. Si bien es cierto que hay personas malas, digamos así, que quieren estar o están pensando cómo hacer cosas perjudicando a los demás, también es cierto que el grueso de la población lo hace por alguna necesidad, ya sea económica o ya sea personal. ¿Cómo se resuelve esos temas? Bueno, en materia económica, generando empleos. En la medida en que las personas tengan empleo, pues no tienen esa necesidad. Segundo, generando condiciones para que sean personas de bien y sean personas saludables. Estoy hablando de que tengan un espacio en donde hacer deporte, en donde tener recreación, en donde tener espacios de arte, cultura. Y eso es lo que no tenemos en la ciudad. Si tú vas por la ciudad, no te digo el Paseo de Montejo, no te digo el centro, no te digo otros lugares. Te hablo de Fraccionamiento Los Reyes, 5 colonias, Castilla Cámara, Vergeles, Zambulá, Nueva Zambulá, San José Tecó, Mulsay, Juan Pablos. Hablando de la ciudad, y bueno, comisarías, Sununcán, San José Salsa, Calat, Chablecal, Conchén, en esos lugares no hay esto que estamos hablando, porque no hay los suficientes espacios públicos para que los jóvenes practiquen deportes, donde hay, no están en condiciones adecuadas.
no hay espacios para que los niños convivan con sus papás, y mucho menos hay programas deportivos, no hay una política deportiva, no hay una política cultural. Eso es lo que sí puede hacer el ayuntamiento en materia de seguridad, prevenir socialmente que se cometan delitos. Y ese tema yo lo conozco muy bien porque desde la Secretaría General de Gobierno me tocó impulsar el programa de prevención y que fue muy exitoso, claro, ¿no? Y coordinar el Gabinete de Seguridad. Pero yo siempre visualizo cuál es mi tarea. Y en este caso la tarea del ayuntamiento debe ser crear programas de prevención para evitar que las personas cometan delitos. Y la seguridad del Estado debe estar a cargo de la policía. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Víctor. Él es Víctor Caballero Durán, candidato del PRI a la alcaldía de Mérida. ¿Algo quieres comentar antes de irnos? No, pues solamente agradecerte. Estamos terminando la tercera semana de campañas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy contento. Yo me reúno con gente especializada, porque tú sabes que presenté primero la visión de ciudad y estoy reuniéndome con personas para hablar de temas de seguridad, de medio ambiente, desarrollo urbano, economía, pues para escuchar sus propuestas, y también estoy escuchando a la población. Yo no salgo a caminar, yo salgo a escuchar a la gente, y al escuchar a la gente me encuentro cualquier cantidad de problemas y también de planteamientos. Dicen que las personas son sabias, ellas mismas te plantean el problema y la solución. Lo único que tienes que hacer es escucharlas. Entonces, con todo esto, vamos a integrar en las próximas semanas nuestra propuesta de gobierno, que incorporaremos en su momento en nuestro plan municipal de desarrollo, así como lo hicimos en el gobierno de Rolando Zapata. Lo que la gente nos planteó, lo hicimos, lo materializamos en compromisos y luego lo convertimos en plan de gobierno, ¿no? Y de esa forma nos funcionó muy bien, ¿no? ¿Eso cuándo lo deben de presentar? En unas semanas más. Ahorita estamos todavía en el proceso de socialización, y en unas semanas más lo presentamos. Pues le agradecemos mucho a Víctor Caballero que nos haya acompañado, Víctor. Gracias, Rodrigo, muy amable, saludos a todos y muy buenos días. Muy buenos días.